A recibir con un fuerte aplauso a la doctora María del Carmen Molestina, arqueóloga y una persona que durante muchos años se ha dedicado a la investigación de nuestras culturas ancestrales. Ella nos va a ofrecer la conferencia El comercio textil en el periodo de desarrollo regional e integración, caso La Florida. Recibamos con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todas y todos. Vamos a poner un PowerPoint. Simplemente el PowerPoint yo traigo algunos para que puedan hacerse una idea gráfica de lo que significa la necrópolis de la Florida en el entorno no solamente de la meseta de Quito, sino del país en general. Es uno de los yacimientos más importantes que tenemos en el Ecuador. Incluso en cierta forma, con ciertas manifestaciones rituales funerarias, podríamos hablar como único en el continente americano. La Florida, no conozco muy bien, pero bueno, el propio mapa es medio falluco. La Florida queda en esta zona más o menos, en las faldas del macizo del Pichincha. Este fue un sitio muy amplio que posiblemente fue habitacional, ritual, y que se manifiesta especialmente porque sus habitantes se dedicaron al comercio. Decimos esto hablando ya del cementerio, de los hallazgos en el cementerio que excavamos nosotros. Sin embargo, como siempre nos pasa muchas veces, y no es por criticar a nadie, pero cuando se descubrió este yacimiento, que fue en los años 83, 82, 83, esto era un bosque y se podía haber preservado todo el sitio. El municipio de Quito de aquel entonces no desoyó, diríamos, todos los pedidos del Instituto de Patrimonio Cultural para que se detengan las autorizaciones para hacer ahí una urbanización y se hagan investigaciones arqueológicas. Se hizo, sin embargo, auspiciados por el Banco Central del Ecuador, unas investigaciones para más o menos saber de qué se trataba aquellos vestigios que afloraban. Se encontró que se trataba de un sitio habitacional por una parte, por el otro lado ritual, funerario, y por otra parte este sitio abarcaba un espacio de tiempo bastante extenso, desde el periodo formativo hasta de integración. Por desgracia, las dataciones de las habitaciones, de las casas habitacionales del periodo formativo no se las tiene. La persona que excavó esto no recogió el suficiente carbón para poder datar. Creemos, sin embargo, que sería un poco más temprano que el Cotocollao, que más bien desde la Florida irían hacia Cotocollao. Ahora, la Florida es, de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, es un centro de evolución tecnológica y cultural de toda la Sierra Norte. Llamamos nosotros Sierra Norte a todo el espacio geográfico que va desde la quebrada de Rumipamba, donde curiosamente se terminaban los ejidos de la ciudad, en época de la audiencia, de la ciudad de San Francisco.
Si nosotros queremos buscar el Quito prehispánico, no tenemos que ir al centro histórico, tenemos que ir a Rumipamba, al actual Rumipamba. Ahí está, y de ahí para el norte, digamos, están los asentamientos prehispánicos. Y justamente ahí terminaban los ejidos de la ciudad. Nosotros, haciendo un poco de historia, porque si bien los arqueólogos se supone que nos movemos en evidencia no escrita y todo eso, pero es muy importante investigar en los archivos históricos, especialmente en nuestro archivo nacional, que muy poca gente va, y ahí están maravillas de documentación. Si ustedes quieren investigar sobre textiles prehispánicos, textiles ya de la época de la audiencia, está en la documentación del Archivo Nacional. Ahí pueden encontrar muchísima evidencia de muchas cosas que les pueda interesar. En todo caso, haciendo una investigación histórica, encontramos documentos que la pista nos dio uno del Archivo Nacional, pero la mayor documentación de la zona está en un archivo privado de Luis Estés, que ahora lo tiene su hija. En este archivo hay una escribanía del siglo XVI en la que se recogen una serie de datos sobre el cacicazgo de Ipia. Algunos habrán oído sobre Ipia, otros no. En algunas publicaciones de Fonsal aparece el nombre de Ipia, un poco en entelequia, porque no saben exactamente en dónde localizar a los Ipias. Pero en todo caso, en estos documentos pues se pudo investigar el testamento de Joan Francisco Pillajo e Ipia. Joan Francisco Pillajo e Ipia fue cacique principal de una zona muy extensa, que iba desde la quebrada de Rumipamba hasta Cotocollao, incluyendo otra vertiente, lo que ahora es Zambisa, y hacia el nuevo aeropuerto actual, o sea, la parte de Valle de Tumbaco, diríamos, ¿no? Hasta Tababela. Esos eran los dominios de Joan Francisco y de su padre, por supuesto, ¿no? Todo este conglomerado inmenso que llamaríamos ahora parte del Distrito Metropolitano de Quito, una gran parte del Distrito Metropolitano de Quito, esa gran extensión estaba formada por otras zonas más pequeñas regidas por caciques. Por eso es que en los documentos de la audiencia nosotros podemos ver cómo diferencian el nombre de cacique y cacique principal. ¿Qué es lo que quieren los escritores de la época? Es señalar la mayor importancia de unos con respecto a los otros. Sin embargo, el cacique principal no es que dominaba al estilo del Estado moderno actual a los otros y formaba una unidad. Se formó esa unidad en realidad por las manifestaciones culturales. Nosotros podemos hablar de manifestaciones culturales, sobre todo cuando hablamos del pensamiento religioso funerario. Desgraciadamente, cuando se hace una investigación en un poblado, como es el caso de Rumipamba, poco podemos decir sobre el pensamiento cotidiano, digamos, de las personas. Sin embargo, cuando se estudia una sepultura, se tiene pensamiento funerario porque se puede interpretar los diseños de la cerámica en el entorno funerario. E incluso, pues, todo el proceso de la excavación nos va demostrando qué era, cómo eran sus relaciones de los vivos con los muertos, e incluso de los muertos con los dioses. Entonces, y eso es lo que nos ha revelado la Florida. La Florida actualmente es un museo que inauguró Fonsal en el 2009 y se puede visitar. Es bien interesante, les invito a que vayan muy fácil por la occidental. Desgraciadamente todavía no está
señalizado y a veces no se pierde, pero coge el occidental hacia el norte hasta la cuestión de tránsito, la jefatura de tránsito, dan la vuelta en U y luego tienen en menos de una cuadra una gran piedra que dice San Fernando. Suben al tope, una cancha de fútbol, y ya hay a mano izquierda. Ahí está el Museo de la Parroquia. Hay buses que van, que se llama San Vicente, no sé qué otra cosa, ¿ustedes saben? ¿San Vicente qué? San Vicente de Marín, ¿ya? Y pueden llegar, es fácil. En todo caso, yo me voy a centrar a hablarles un poco de la Florida, pero ya que esto es un taller textil, es importante que también ustedes conozcan lo que excavamos en Rumipamba, porque en Rumipamba excavamos un taller textil, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de esto que ustedes a lo que están asistiendo, pues es importante que vayan viendo la relación. Si bien Juan tiene razón en decir que hay poco textil en el Ecuador, no es que no haya, hay que descubrirlo por una parte. Y por el otro lado, no nos ayuda tampoco nuestro clima. Sin embargo, pudimos recuperar dos tipos de textiles en la Florida, haciéndolo con paciencia y lo que nosotros decíamos siempre, excavando no con guantes, sino con la mano, con los dedos. El tacto es muy importante, porque muchas veces se pierden los vestigios de textil, porque uno cree que es tierra permasada y se lo manda con la pala o con el barilejo, lo que quieran, pero en realidad esos son los textiles. El rato que pasan en un proceso de conservación y restauración, aparecen maravillas de cosas. Hacemos un poquito. Estas son, bueno, esta es una foto antigua de la excavación, ahora ya no está así, está bonito. El tipo de sepulturas, estos huecos de idea, que son simplemente para exploratorios, el tipo de sepulturas, otra y por acá hay otra, de la Florida. Son sepulturas que se llama de enterramiento múltiple. Quiere decir esto, no lo que un investigador, el que descubrió las sepulturas que están al ladito del lado de acá, que están destruidas, un investigador norteamericano que dijo que aquí enterraban a los gentes haciendo una verdadera masacre, porque que cogían, metían al difunto y luego metían ahí hombres, mujeres, niños y los enterraban vivos para que le acompañe al difunto. Un lindo cuentito, ¿no? Que la evidencia que nos proporcionaron las siguientes, las sepulturas que están al lado, ¿no? Son parte del mismo cementerio, no tiene nada que ver. Se llama enterramiento múltiple porque hay varios difuntos. Por ejemplo, en esta, que tiene dos, aquí todavía se ve con pared, pero no es pared, es tierra del relleno, pero que no le quitamos porque nos daba miedo caernos de abajo, porque fue la primera que excavamos y excavamos por partes, error craso. Entonces, estos tienen 16 metros de profundidad. Los imaginan, caerse a 16 no les estaba hablando ahorita. Pero es una sepultura que tiene dos cámaras a desnivel. Esta sepultura, sin embargo, solo tiene una cámara. La del fondo tendrá 4 y la de acá tendrá 3. Enterraban al difunto con su ajuar cuando se moría tranquilamente, de lo que se ha, diríamos, estudiado en una antropóloga forense que nos ayuda. Ninguno murió ni por asfixia, ni no fue enterrado vivo, ni fue matado. Todos murieron de muerte natural. Y en esta sepultura encontramos, es la que más individuos encontramos 16
individuos que han sido enterrados aquí. Incluso, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver una exposición que hicimos conjuntamente en Fonsal con el Banco Central del Ecuador en el Chimbía. Ahí reconstruimos justamente esta sepultura, la primera parte, porque esto era lo único que habíamos todavía excavado. Entonces ahí se podía ver cómo estaban colocados, como actualmente en los cementerios, en los nichos, uno sobre otro, que era muy interesante. Entonces morían, ponían su ajuar, le tapaban la tierra, moría otro, le ponían al lado y así sucesivamente hasta que se llenaba el espacio. Una vez que se ha llenado el espacio, entonces sí sellaban esa sepultura y no la sellaban de golpe hasta acá, hasta la boca, sino por etapas. Continuamente, no sabemos cada cuánto, en espacio de tiempo, pero se ve que continuamente había visitas y hacían ritos en la sepultura. Entraban, hacían sus ritos, algo con fuego, y tapaban un metrito de tierra. Se iban y así hasta que la sepultura se cubría totalmente. Una vez que estaba cubierta totalmente, hacía una montañita derribando la casa, o bolío que le llamaron los primeros escritores que describieron este tipo de cementerios, que lo vieron en el siglo XVI y XVII, y quedaba esta montaña. ¿Qué es lo que nosotros nos ha reflejado o nos ha, si se quiere, hablado la sepultura mientras excavábamos? En todos los aspectos de la sepultura existe un pensamiento religioso relativo a la fertilidad. La fertilidad es algo que les preocupó mucho a estos habitantes de la Florida. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes analizan la tierra del relleno de la sepultura, lo lógico sería que lo que saque luego lo vaya poniendo, les ponga un ladito y haga un chéverazo, ¿no? No, la tierra del relleno de la sepultura es tierra fértil, es tierra agrícola fertilizada. O sea, no utilizan la tierra que sale. Estas sepulturas son excavadas en Cangagua. O sea que la Cangagua, ustedes saben que es tierra estéril, ¿no? Entonces, la que hubiéramos encontrado tapando la sepultura debía ser la misma Cangagua hecho pedacitos, ¿no? Pero tierra estéril, en todo caso, es tierra agrícola. Esto nos indica dos cosas. Lo uno, esto que les decía anteriormente, la idea de fertilidad como un pensamiento que preocupa a la sociedad. Muchas cosas que se trasladan a la religión son también preocupaciones de un momento de la historia, de la evolución de los pueblos. Por ejemplo, en la religión católica, el afán de tener hijos y que cada hijo Dios manda con el pan, la palanqueta bajo el brazo, es justamente la preocupación de la fertilidad. Piensen que hasta el siglo XIX no existió la idea de sanidad, de lo que significaba lo que ahora nos parece que está. ¿Quién no se va a bañar o quién no se pega la penicilina? No, tiene un concepto de higiene. O sea, rara persona, ¿verdad? Y la que no lo tiene se muere rapidito. Entonces, pero hasta antes del siglo XIX esto no existió en la cultura occidental. Y nosotros tampoco lo teníamos en época prehispánica. Entonces, la gente nacía y rara era el guagua que lograba llegar a Huambra, ¿no? Se quedaba en guagua, ¿no? Entonces, la trascendencia, la descendencia, todo eso se imaginan. Y el trabajo agrícola. El trabajo agrícola uno no puede, bajo ningún punto de vista, hacerlo sola. No es como en una fábrica que enchufa el botón y ya la máquina empieza a funcionar, ¿no?
en el trabajo agrícola hay que hacerlo entre varias personas y no había tractores ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces era con la taquizaria a mano y plantando, etcétera, ¿no? Entonces, la cantidad de hijos que podía existir en una persona era una riqueza adicional. ¿Por qué? Porque podía cultivar tierras más extensas, podría tener además variedad de productos comestibles, y esa variedad le producía también una facilidad de comercial, de intercambiar con otros productos que no estaban en mi zona y que lo requerían, ¿no? Por ejemplo, la sal, un producto importantísimo que no se da en la meseta de Quito y que había que ver dónde miércoles me consigo la sal, ¿no? Entonces tenía que ir a Salinas de Imbabura como sitio más cercano, y ahora con qué cambio esto, qué no tendrán aquellos, ¿no? Entonces, mientras más hijos, mejor. Hijos creciditos, ¿no? Aquí se encuentra en las sepulturas una mortalidad infantil bastante elevada, ¿no? O sea, hay niños que mueren de meses, ¿no? Hay otritos que llegan hasta los 5 años ya tira que tira, y luego hay un salto, el momento que pasan los 6, 7 años, ahí sí ya no tenemos esqueletos. ¿Qué quiere decir eso? Y los demás ya muertitos ya son adultos. ¿Qué quiere decir eso? Que el periodo peligroso llegaba hasta los 6, 7 años, en que se morían como tostados. Entonces, ahí las sepulturas nos están indicando un poco del comportamiento de la sociedad y las necesidades de la sociedad. Y esta incorporación de la fertilidad es importante, ¿no? Porque aquí, ¿ya? O los dioses nos dan bastantes hijos, o aquí apague y vámonos, ¿verdad? Lo mismo pasa en el caso de la fertilidad de los campos. Nosotros ahora todavía nos afecta, no estamos tecnificados a nivel mundial como para decir, a ver, voy a sembrar mi maicito por aquí, que llueva, botón, y me llueve. No es así, ¿no? Tenemos el problema del agua a nivel mundial, ¿no? El clima ha cambiado, es más seco. En época de estos señores tenían lo contrario, les llovía como bestias, ¿no? Entonces, tampoco con mucha agua nacen las plantas, se pudren, ¿no? Y por el otro lado se ve que había unas épocas secas que no les permitían tampoco crecer las plantas. Y a falta de agricultura, ¿con qué comemos? Morimos de hambre. Entonces, ahí también entra esta cosa llamada fertilidad, ¿verdad? Entonces, la fertilidad es importante para todos los pueblos. Ahora no, a nosotros ahora es, traten de hacerse infértiles rapidito, que la población está creciendo de más, ¿no? Pero en esa época no. Esto es uno de los rostros que se ha reconstituido de la Florida. Este es un señor mayor, por ejemplo. Gracias a la tecnología actual se puede saber cómo era la gente que vivió en la Florida. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una de las características son ojos no chinos, como dicen, no eran chinos, no sé. Son ojos grandes, alargados, ¿no? Pero nada de chinos, pómulos muy salientes, que claro, en este caso es un señor mayor, ya está con arrugas y tal, pero, y narices rectas y prominentes, ¿no? Esa es. Hace un momento hacía una pregunta. El guango actual era prehispánico, ¿verdad? Alguien hizo esa pregunta. El guango actual es español, no es prehispánico, ¿ya? La mayoría de la vestimenta que llamamos nosotros indígena, entre comillas, actual, es española, ¿ya? Es la vestimenta del siglo XVII del campesino español.
Incluso los sombreros que ahora muchos campesinos nos ponen como rituales, no se sacan no sé qué, son del siglo XX, son los sombreros que se llama tipo Gardel. Ese cantante Gardel es el que introdujo la moda de ese tipo de sombreros. El poncho es prehispánico. A ver, vamos a ver. Si ustedes cogen una zuleteña y cogen una otavaleña poniendo mujeres, la zuleteña tiene menos elementos prehispánicos que la otavaleña. Todos los bordados de la zuleteña en su camisa son introducidos por la mujer de Galo Plaza Lazo, Rosario Pallares de Plaza. Ella creó hacia los años 30 por ahí más o menos, creó las famosas escuelas de bordados con las monjas lauritas. Y ella se fue a España, a Extremadura, y todos estos diseños son extremeños. Incluso ella fue la que empezó a indicar combinación de colores. Entonces esa blusa que llamamos zuleteña es una blusa con elementos españoles, pero no históricamente de tradición que se fueron incorporando, sino que fue esta acción de Rosario Pallares de Plaza. En cambio, la camisa o blusa otavaleña tradicional, que era, ahora ya rara es la mujer otavaleña que lo usa, que es como una especie, es un lino blanco de algodón que tiene unas mangas que le caen hasta por aquí, y va cosida aquí, es una especie de poncho pero cerrado acá. Esa es la prehispánica, y que baja hasta más o menos arriba de la rodilla. La falda zuleteña es española, es asturiana, para mayor información, de origen asturiano. En cambio, el anaco, esa tela así, de la otavaleña, esa es prehispánica. Ahora, es lógico que se mezcle elementos prehispánicos con elementos españoles, porque esa es la riqueza cultural. Nosotros, actualmente en el Ecuador, podemos decir todos, ¿qué es lo que nos une? Ser ecuatorianos, eso nos une. Pero dentro de ese ser ecuatorianos tenemos una riqueza cultural y una diversidad cultural importantísima, porque tenemos que reconocer el paso de los tiempos. O sea, a nadie le imponen una cultura. Muchas veces cuando nos dicen, nos impusieron, vinieron, nos conquistaron, nos mataron, nos impusieron, nos hicieron, ¿no se han preguntado ustedes alguna vez qué estúpidos que éramos, que ante 4 gatos que aparecieron nos dejamos hacer lo que querían? ¿No? Ese es un mensaje político ahistórico que tiene una segunda intención para bajar el autoestima de los ecuatorianos. ¿Por qué? Yo digamos que estoy saliendo de la Florida, pero bueno, ¿por qué? Porque para un político es mucho más fácil tener borregos con baja autoestima que personas que analizan y piensan. Entonces, es mejor, así les mantengo bonito, me creen todo y me siguen todo. Y así estamos como estamos. Pero también influye la religión. La religión tampoco te puede imponer. Igual que la cultura no te impone, la religión tampoco. ¿Ya? Yo te puedo predicar y decir, mira, mis creencias son bacanas, pero no te puedo obligar a que creas lo mismo que yo. ¿Ya? Y eso pasa en todos los tiempos. Ahora, ¿qué sí nos pasó a los ecuatorianos? ¿Y por qué nos adaptamos y nos mezclamos tanto con los nuevos aportes, diríamos, a nuestra cultura europea, española sobre todo? ¿Qué nos pasó? Nosotros tuvimos la famosa conquista inca, que fue terrible. Ese sí fue un choque cultural aplastante. Minutos antes, digamos,
para suerte nuestra, porque no nos quedamos ni vestigio de lo nuestro, de que ya pasara todo lo que pasó con Atahualpa ahí, en el Cusco, ¿no? y en el Cusco, en Cajamarca. Nuestros caciques, desesperados por este allanamiento, este horror que estaban viviendo, que incluso cuando se excava se encuentran esqueletos de esa época que han muerto por estrés. Es el choque, el estrés. Eso no se encuentra en los muertitos posteriores de época de la audiencia. No se encuentra. En cambio, de la época de los incas sí. Y el estrés se mide, entre otras cosas, por ejemplo, porque es el problema de los dentistas en el siglo XXI, que nos dicen, cada 6 meses vengan a que se limpien la dentadura. Es porque vivimos en un estrés. No tanto como para que nos muramos, pero sí venimos colgados del reloj, ¿no? Ya me atraso, ya esto, y ves que el tráfico, y ya me fregué, y no sé qué, ¿no? No vivimos una vida muy influyente. Y eso en el Ecuador, que la calidad de vida nuestra es mucho mejor que la del primer mundo. En el primer mundo la cosa es tenaz. Entonces, esa shock que fue la llegada de los incas, ¿qué hizo? Que nuestros caciques, nuestras autoridades, vuelven a Benalcázar, que estaba en Piura, y hagan un acuerdo. Un acuerdo que tiene 2 lecturas, que es lo que se llama, en términos de la lectura de la época de la española, el requerimiento que dice que si tú como autoridad reconoces a la autoridad de estos que venían a conquistar, ¿no?, entonces te respetan tus bienes, tu autoridad y todas las propiedades y todo. Porque el concepto de guerra de la Edad Media y de la época del Renacimiento, que es el propio concepto que nos traen acá, el que ganaba la guerra acababa con todo era del vencedor. Tenía el derecho a lo que quiera. Che, verás usted esta casa, traiga, que yo me la gané. Largo, ¿no? O esclavos se quedaron sin nada. Ese era el concepto de guerra europeo. Entonces, en este requerimiento, ese concepto, porque tú te aliaste, tú reconociste a la autoridad del rey de España, te respetaron. No había guerra, entonces te respetaron. Esa fue la lectura del lado español. En cambio, la lectura del lado indígena fue, chuta, nos aliamos para que nos saquen a los incas. ¿Ya? O sea, había 2 lecturas en ese momento. Y esas 2 lecturas hizo que, en cierta forma, se mezclaran muchísimo. Y aquí el criollismo cultural, además del mestizaje sanguíneo, el criollismo cultural fue intenso. Y sigue siendo intenso, por más que queramos dividir e introducir fiestas que nada que ver, ¿no? Entonces, y si nos vamos y reconocemos nuestras culturas, vamos a encontrar cosas muy importantes. Regresando acá a la Florida, encontramos que otra de las características de la cerámica ritual, que tiene que ver con la fertilidad, es el embadurnar al ajuar funerario. Esto es una tinaja que se utilizaba tanto en las casas para poner allí el maíz, el frijol, ¿no? Almacenar a nivel de, como despensa, diríamos, para que los ratones nos coman, ¿no? Y tapaditos ahí en alto. Son grandes, son del piso hasta por aquí. Entonces, ¿cómo la ritualizan? Meten ahí comida o bebida y las embadurnan de hematites. La hematíes es una tierra ferruginosa que se encuentra en las lagunas que bajan o suben la profundidad, la cantidad de agua, depende de la estación más seca o la menos seca. Esta laguna, de donde sacan ellos la hematites, es la laguna de Iñaquito, el actual aeropuerto de Quito. ¿Sí? ¿Hematites? Hematites
Se llama hematites o hematíes también. Esas son unas gemas. No, en la tierra es una tierra ferruginosa, que le llaman de esa manera a los geólogos. Ahí sí me repito, a los geólogos nomás. Son gemas cubiertas de hematitis. Puede haber, claro, es que esa, Esto la gema. a lo mejor esa tierra, pasado un proceso de millones de años, se vuelve piedra, puede ser. En este caso es, diríamos, la tierra, la que está en tierra, ¿ya? Entonces, esa es otra de las cosas que nos remiten a la fertilidad. ¿Por qué? La laguna de Iñaquito es agua, es algo que da fertilidad a los suelos, ¿verdad? Y entonces estamos con un simbolismo del agua, pero también otra de las cosas que combinan siempre, y ese es el origen del comercio con espóndilos, es el color. No es en este caso la comida de los dioses, en este caso es simplemente el color. Los incas sí utilizaban el espóndilos, y ese fue uno de los objetivos por qué vienen a la conquista del actual Ecuador, porque ellos utilizaban el espóndilos para dar de comer a los dioses, para que los dioses no les quiten el agua, las fuentes, y tiraban a los ríos. Entonces necesitaban gran cantidad de espóndilos, justamente porque se imaginan tirando a los ríos. Pero en nuestro caso, lo que hemos visto por las esculturas de la Florida es que están simbolizando, en el caso del rojo, la vida, y en el caso del morado, la muerte. Y el pensamiento simbólico de la Florida está siempre combinando la vida y la muerte. O sea, nacemos para morir y renacer a otra vida, ¿no? Háganse más o menos lo que nos pasa a los católicos, que tenemos la idea de la otra vida. O sea, no mueres, sino que pasas a la otra vida. Muere la carne, pero tu alma, tu espíritu, pasa a la otra vida. Es más o menos un pensamiento similar. Entonces, eso hizo también que coincida lo que usted decía, en la parte religiosa. Hubo una coincidencia de pensamientos. Ahora, que los nuestritos pensaran en reencarnaciones o en, yo qué sé, endiosamientos o cualquier cosa así que no podemos saber, porque eso sí ya no está escrito, no nos deja los vestigios materiales, no importa, pero pensaban en otra vida, que existiera otra vida, igual que el católico. Entonces ahí había ya una coincidencia religiosa, ¿no? Que es lo que hace, por eso hubo muchos, se hicieron muchos católicos a lo largo del tiempo, ¿no? No es que de la noche a la mañana ya bautizamos a todos obligadamente son católicos o les matamos, mentira. No, cójanse todas las actas de los concilios provinciales de la época de la audiencia y verán allí la problemática de la doctrina, ¿no? Y ahí se puede ver cómo no es así. Échele una pasadita. Entonces, ¿cómo les enterraban a la gente? Aquí vamos ya a una cosa que es propia de lo de aquí. Una de las características, hablando de la otra vida, que aparece no solamente en lo que nosotros denominamos Sierra Norte, ¿no? Desde la Quebrada de Rumipamba hasta el departamento de Nariño, en Colombia, no es solamente característica de ahí. Casi en toda la época prehispánica y a lo largo desde el formativo hasta integración en el Ecuador, que se llama en términos prehispánicos área septentrional andina, y que coincide con los límites de la audiencia de Quito. Entonces, al fulano, al muertito, le entierran en una posición que, si no está metido dentro de un costal o amarrado, nadie puede lograr mantener esa posición. Porque la gente le ha llamado unas veces umbilical, fetal, ¿no? Están sentados, pero flexionados, así, ¿no? O sea, la rodilla está aquí, ¿no? Así. Y las manos adentro.
Entonces traten ustedes de ponerse y mantenerse sin, así, no se puede. Entonces, en el caso de la Florida, se tiene evidencias de que les metían en un saco, en un costal, llamaríamos de algodón. Aquí tienen el resto, esta es una macro foto del resto de uno de los costales, ¿no? Tenemos bastantes restos de eso, pero es una muestra que le limpió y analizó el Instituto de Patrimonio Cultural, y entonces yo le puse ahí porque se ve más bonita. Entonces ese es el costal que le sostenía. Ese costal iba amarrado con un cordón aquí al cuello, dentro del costal, o sea, no le ponían chiticos como decimos nosotros, no. Se encontraron que su vestuario diario, que es una camiseta de un hilo de algodón tejido maravillosamente, la mantenían, no la quitaban. Y entonces sobre eso le ponían en este costal. Sobre el costal le ponen esta vestimenta a manera de poncho, cosida con alfileres o prendedores de oro a los costados, hecho de oro, con cabezas grandes de sidonía a los costados. Esta vestimenta tiene un diseño bastante interesante. No utilizan pigmentos. Nosotros analizamos creyendo que era pigmento, pero después se analizó en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, donde se restauró. Utilizan los 6 tipos de algodón con una distinta coloración del algodón para hacer los diseños. Una de las cosas que no les he dicho, que las culturas de la Florida van desde el 200 después de Cristo hasta el 650, de lo que nosotros hemos excavado. Después de Cristo, la más antigua, hasta el 650. Después de Cristo. O sea que coge lo que llamaríamos, entre comillas, porque actualmente con las investigaciones auspiciadas por el FONSAR en la meseta de Quito, hay que cambiar la división de la historia. Llamaríamos desarrollo regional e integración. Pero bueno, eso que se descubre en la Florida, esa unión de distintos orígenes, nos está dando varios tips, digamos. La gente que tenía que hacer esos textiles tuvo que obligadamente empezar a comerciar el algodón de distintos nichos ecológicos. Eso nos llevó a una investigación un poquito más profunda y encontramos ese tipo de algodón, el blanco, en Guayabamba. El que es blanco, bueno, no es blanco como vemos aquí, porque eso ya es decolorado, digamos, con lejía. Es medio cremita, ¿no? Ese es el algodón que luego se llamaría blanco. No, en Guayabamba. En cambio, el algodón oscuro, que parece café, como un saco ese oscuro del café, ese algodón se da en el noroccidente de Pichincha, en la zona de Tulipe, por esos lados. ¿Ya? El algodón café, pero más clarito, se da en la zona, en el valle de Tumbaco. Fíjense cómo iban buscando ellos, ¿no?
y los otros 3 tipos de algodón son de la costa. Entonces, prácticamente se recorrían el país para hacer un tejido, un vestuario. ¿Ah? ¿Qué les indica eso? Una gran tecnología textil, por un lado, y por el otro lado, una sociedad avanzadísima, que tenía muchos excedentes de comida para poder comerciar, por una parte. Por la otra parte, también manejaba la tecnología, no solamente para hacer como grandes ingenieros de estas sepulturas de 16 metros y que no se les caigan y que, ¿no? Sino conocían perfectamente, diseñaron el cementerio, no es que hicieron así, hagamos el hueco aquí, más de acá el otro que sea la otra, no. Diseñaron el cementerio de acuerdo a su pensamiento religioso, funerario, y tuvieron contactos como muchos otros grupos para conseguir sus productos. Es interesante, ¿se acuerdan que yo les hablé de Juan Francisco Pillajo e Ipia? Si ustedes siguen en los documentos de la audiencia, siguen el rastro de los Pillajo, los van a encontrar con un enclave en Guayabamba, que está ahí, Pillajos. Tienen enclaves en lo que ahora va a ser el nuevo aeropuerto, en Tababela, Valle de Tumbaco. Y van encontrando en todos estos sitios enclaves. O sea, tenían trozos de su población en donde conseguían la materia prima. ¿Para qué? Para que cuando venía el comerciante de los suyos, ellos ya le tenían reservado antes de que le gane el otro de otro lado, ¿no? El acceso a la compra de eso. También en lugar de textil, este vestimenta exterior, también la hacían de espóndilos. Aquí tenemos un trocito de la vestimenta exterior de espóndilos, donde combinan y hacen diseños con los distintos colores del espóndilos. La vida, la muerte, la luz. La luz es muy importante. La luz se representa por la madre perla, por el oro, es la luz de los clarinos. Todas las figuras que hablaba Juanito, que tienen su museo, y en general las que nosotros conocemos, son producto de las esculturas. Entonces tenemos que referir siempre al pensamiento funerario. ¿Ya? Esto que vemos aquí son unas cuentas minúsculas. Eso es tomado esta fotografía. Fíjense en 5 milímetros de diámetro externo. Nada, ¿no? Son hechas en pirita. Con eso hacían las sartas para amarrar parte de los vestuarios. Con estas, fíjense qué elaborado. Entonces esto está indicando que no es que estamos hablando de que tenían chamanes, no, tenían verdaderos sacerdotes que seguían una carrera para llegar al sacerdocio, en la que aprendían cerámica para poder hacer los diseños cerámicos, aprendían todo este tipo de cosas para poder hacer los diseños sagrados de toda la vestimenta, ¿no? Tenían agricultores para los campos sagrados, porque no, cuando se muere una persona no sabe cuándo se va a morir. Entonces tenían que tener abundante comida para compartir durante las ceremonias con el muertito, porque tanto los vivos compartían, comían y bebían, y lo que quedaba iban depositando en las sepulturas. Más o menos hemos hecho el cálculo de la comida que se ha encontrado en las sepulturas. Hemos hecho el cálculo que le sirve a una persona de esa cantidad para comer durante un mes. Ahora, ¿por qué hicimos ese cálculo? ¿Por qué dejaban tanta cantidad de comida con un muertito? A ver, ¿por qué creen? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque se supone que ese tiempo
era el que tardaba en pasar hacia la otra vida. El viaje. El viaje. Exacto. Inclusive para poder compartir con el que le llevaba en la barca. Bueno, lo de la barca y eso ya es de egipcio. Es el viaje a la otra vida. El viaje a la otra vida. O sea, ahí tenemos un pequeño dato posible de cómo pensaban ellos que tenían que llegar a la otra vida. Otra de las cosas que se representa mucho, aquí está del revés, esto es un pectoral, hecho también en pirita. Trabajar la pirita indica que la gente cuando tenía una maestría y una tecnología en el trabajo de los metales, es increíble. Lo más difícil es trabajar la pirita. Este pectoral está desgraciadamente del revés. Si le das la vuelta al otro lado, está enseñando una montaña. Ese es el derecho. ¿Por qué la montaña? ¿Por qué las laderas? Ubicarse el cementerio en las laderas de la montaña. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las montañas y nosotros los ecuatorianos? ¿Ah? ¿Qué? Para el nacionalista actual, católico, cuando piensa en la otra vida dice, se fue al cielo y mira al cielo, ¿verdad? Está arriba. Para esticos no. La otra vida está abajo, en las entrañas de la tierra, por eso hace tan profunda la sepultura. Pero en cambio, ¿qué es la montaña? ¿Perdón? No es Dios, es la morada de los dioses, exactamente. La montaña cobra vida. Ustedes no han pensado, no sé si ustedes han tenido contacto con los vecinos hasta ahora, en distintas regiones de la sierra ecuatoriana. La costa tiene un pensamiento un poquito diferente, porque tiene una ecología diferente. Por lo menos, por ejemplo, si ustedes han ido a Cayambe, y han estado con la gente cayambeña, no sé si aquí hay algún cayambeño, a veces debían verse al Cayambe destapado, así con toda esa nieve preciosa, y no, amanece cubierto. Y el día no es para que esté cubierto. Entonces, ¿qué será? ¿Por qué está el Cayambe así? Y dicen, el Cayambe está bravo. Algo le deben estar haciendo. Algunos han de haber subido al Cayambe cuando no es de época de subir. Está bravo el Cayambe. ¿Qué significa eso? La montaña cobra vida. Tiene sentimientos, ¿no? Entonces, eso de decir está bravo el Cayambe, ¿no? O están jugando los celos cuando hay estos rayos eléctricos que se ven, ¿no? Están jugando los celos, ¿ya? Son reminiscencias del pensamiento religioso prehispánico. Al ser la montaña la morada de los dioses, entonces la montaña manifiesta lo bueno o lo malo del momento del carácter de los dioses con relación a los vivos. Por eso es que y hay algunos documentos del siglo XVI que hablan y dicen que antes de un viaje se iban a la montaña a ofrendar a la montaña. Estaban ofrendando a los dioses para que les protejan en el viaje, a los dioses que viven en esa montaña. El dios les da la fertilidad, las aguas salen del subterráneo de la montaña, de debajo, ¿no? Asimismo la montaña es terrible porque también erupciona, ¿no? Y puede acabar ahí nomás. Pero si te pones en las faldas de la montaña te protege en una erupción. ¿Por qué? Si ustedes se han de acordar cuando Pichincha nos botaba ceniza, ¿no? Cuando el hongo y todo eso, la Florida que está en las faldas de Pichincha no tuvo ceniza, no llegó nada de ceniza. No se enteró de lo que le estaba haciendo Pichincha. La ceniza llegaba más allá. La fuerza del cono botaba más allá. Y lógicamente, bueno, viene ya la acción de los vientos y de los cantar. En cambio, más abajito del occidental,
a como 10 kilómetros de la Florida está Rumipamba, donde encontré el taller textil. Ese taller textil se acabó por un deslave de la quebrada de Rumipamba que se taponó con la erupción del Pululagua en el año 600 después de Cristo y arrasó el poblado. Y ahí se encontró pues toda la ceniza y toda la vaina. Está más alejado, no está pegado a las vainas. ¿Ya? La montaña les castigó, los dioses les castigaron. A los contemporáneos de la Florida tuvieron la Guilara, estaban los dioses ya buenos con ellos. ¿No? Entonces la montaña es importante. Esto es un disco que llamemos adorno, que está en la mortaja de los individuos, que todo puentito tiene mortaja, para sostenerla, ¿no? Entonces ellos tenían una mortaja bien de tela o hecha de espóndilos también, amarrada aquí, y en este caso estaba cosido en esta parte de aquí adelante, están los huecos, y está representando la serpiente. Que la serpiente es otro motivo recurrente tanto en los textiles como en la cerámica o en las cosas de metal. La serpiente es el emisario de los dioses, es la que une al muerto con los dioses, al vivo con los muertos y los dioses. Entonces representa reptando saliendo al borde de una vasija, por ejemplo, ¿no? O bien enroscadas dentro de la tierra. Y ustedes dirán, pero nosotros en la sierra no tenemos serpiente. Sí teníamos lo que se llamaba la serpiente boba, que no hace daño. Había bastante, aquí están en las crónicas. Aquí tenemos otro. Esta es una lagartija que está trepándose. Esa también es símbolo, unión entre los dioses y los vivos. La lagartija, como ustedes saben, cíclicamente cambia de piel. Eso representa cíclicamente también el ciclo de la vida y la muerte. ¿Ya? Por eso también las sepulturas son redondas. Podrían ser cuadradas tranquilamente, son redondas. Están hablando de la eternidad. Es un ciclo que se empieza y se acaba y se empieza y se acaba. O sea, no tiene fin, ¿no? Y el mono, que es otro de los, en la Sierra Norte es muy representado, tanto, en este caso es un alfiler de oro que sostiene la mortaja. Está amarrando ahí la mortaja. El mono también es un animalito sagrado que en ese sí nosotros no hemos podido saber qué simboliza. Del mono sí hay muchas hipótesis, cosas, pero no, en la Florida no se puede ver un contexto. ¿Por qué? Porque solo lo encontramos representado en estos alfileres. En la cerámica, donde se lee ese pensamiento, no está el mono. Entonces, ahí nos quedamos con el mono en gran interrogación.